Ok, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a Fáctico Periodismo Digital. Hoy tenemos un invitado relacionado a la investigación, el doctor Jordán Orantes Albores. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es investigador, se dedica a la sustentabilidad. Parece que su licenciatura base viene de las ciencias exactas, después se dedicó a la educación. Pues está como profesor investigador de tiempo completo en la UNICACH, en la Facultad de Ingeniería, en la Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos. Un nombre largo, ¿no? Para una maestría. No acostumbrados en Chiapas a ese tipo de maestrías que están empezando ahora en UNICACH. Y bueno, aparte, fue director de la Universidad Pedagógica Nacional y también perteneció al cuerpo docente de la UPN, Unidad 071. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Cristian. En verdad agradezco la oportunidad de platicar y buenas tardes a tu auditorio de periodismo fáctico. Y pues aquí en la gran oportunidad de platicar algunos temas exactamente como lo señalas, vinculado a mi experiencia, la trayectoria académica y esta parte de las vivencias humanas con respecto a varios puntos torales hoy en día. La crisis económica, la crisis mundial, la crisis climática, el tema de valores, el tema incluso de los niveles de felicidad de la gente. Okay. Que eso es interesante y como bien lo señala, yo me formé en las ciencias exactas y tuve la oportunidad de conocer la otra arista de la educación, la parte de las humanidades, y créeme que he construido una amalgama y un proceso de complementariedad en mi formación, de ver el mundo de una manera demasiado metódica, científica, buscando siempre esta regularidad empírica para poder afirmarse en el mundo. Pues mirar a la otra parte creo que me ha permitido, tal vez en mi interpretación, una mirada menos parcial, no diría integral, menos parcial de interpretar el mundo y concebirme en el mundo. Pero aquí estamos, Cristian. Este dilema que me cuentan en su formación, creo que viene mucho con esta maestría de la UNICACH. Por cierto, que tiene becas CONACYT para los estudiantes que entren y puedan estar de tiempo completo. La maestría en Ciencias en Desarrollo y Gestión de Riesgos, Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos. Y bueno, la pregunta aquí, con lo que nos comenta, bueno, ¿quiénes están para entrar a sustentabilidad? Porque, ¿qué es para los ingenieros, para los topógrafos, para los educadores? ¿Quiénes son los perfiles que buscan y que entran dentro de este concepto de sustentabilidad? Fíjate qué interesante pregunta. Efectivamente, en nuestro programa educativo en el cual eres egresado, y si hay alguien que tiene elementos de poder criticar, porque de eso se trata, y debatir tu proceso formativo eres tú, es una beca que tienen los estudiantes para hacer un trabajo de investigación o los trabajos que requieran, y no necesariamente inclinado a las ciencias ingenieriles, para nada. El concepto de sustentabilidad, el concepto de ciencias de la sustentabilidad y la gestión del riesgo, pues voy a trabajar gestión de riesgo porque hay un desplazamiento de masas, hay una remoción de masas. No, el riesgo como tal es el riesgo humano. Esta condición de seguridad entra en gestión de riesgo. El tema de la sustentabilidad no nada más lo pueden ver desde la perspectiva de las ciencias matemáticas o biológicas, desde la participación de las humanidades en el tema de la educación. Es decir, afortunadamente el espectro es muy amplio
para poder participar en este programa de calidad, eso sí lo tenemos que decir, y no en la presunción, sino más bien en el esfuerzo de los académicos y las académicas que configuran el núcleo básico de este programa educativo, y que esta flexibilidad le da chance a cualquier chico, un chico de historia, por ejemplo, un chico que termine una licenciatura en, no sé, se me ocurre en ciencias políticas, un chico que termine biología, matemáticas, vaya, no es restringido, porque entendemos el concepto de la sustentabilidad y la gestión de riesgos, en su plenitud, desde la multidisciplina y tal vez en ese sueño académico de la transdisciplina. Entonces estamos en esa ruta, no hay preferencias a ciertos perfiles. Más bien aquí el proceso de selección de los estudiantes está en la capacidad que tengan los chicos de construir de manera coherente e inteligente un proyecto de investigación que resulte con pertinencia social, que aporte al campo del conocimiento científico y particularmente que ayude a entender y a resolver alguna problemática en cuestión. De estos perfiles que nos está platicando, ¿cuáles son esas joyas que han salido de estos estudiantes? ¿Qué investigaciones nos podría platicar para ver la diversidad y qué está haciendo la maestría? En el caso tuyo, pues te voy a tomar de ejemplo, y otros estudiantes, tú hiciste un trabajo excepcional, y no porque estés acá ni me estés dando la oportunidad de la entrevista, para nada, no estoy habituado, ese es mi gran problema, a dar coba, pero hiciste un trabajo muy interesante. Es decir, de entrada, cómo ser parte, estar ahí in situ con los zapatistas, ¿sí? En los famosos caracoles, y abordar el tema de cómo en su cosmovisión, en su idiosincrasia, ellos contemplan esta condición de la sustentabilidad, pero visto desde ellos en esta penetración profunda que tienen estas comunidades con la tierra, con la naturaleza, que es un asunto que paradigmáticamente rompe incluso con los propios conceptos teóricos de la sustentabilidad, porque te abocas a recuperar historias construidas a lo largo de tantos años en esta comunión que tienen las comunidades con su entorno natural. Entonces, hacer ese tipo de investigación, y que por cierto lo titulaste en un libro muy interesante, Desindianización y ruptura, ¿sí? Y que hayas convivido con las bases zapatistas, que hayas visto el operar de los monitores de estos profesores, y que nos presentaras a esta parte del mundo a los que no tuvimos ese chance de penetrar y estar ahí, de cómo viven, cómo interpretan su relación con la naturaleza, como ellos le dicen, con la madre tierra. Para mí fue, al menos de manera personal, Cristian, una información muy valiosa y extraordinaria. Creo que tú, que viviste esa experiencia, que a la hora de la comida había que compartir entre todos el alimento, bueno, es algo que en nuestra racionalidad y en nuestra cultura no está, y tú lo viviste. Ese es un ejemplo, el ejemplo de Berta, de su trabajo, que también alcanzó el estatus de libro y se publicaron artículos. Alberta, una muchacha de San Juan Chamula, indígena, hablante tzotzil, y que haya presentado una investigación como el tema de la producción de la lana de borrego en términos o en la perspectiva de la sustentabilidad, y mostrarnos también la otra parte de lo que se está estudiando de género, porque son las mujeres las que se abocan exclusivamente al cuidado, al
todo el proceso para la producción de lana de borrego hasta que termina en una prenda de vestir. Y nos presentan al mundo cómo conciben las mujeres este trabajo, que hay una, al menos en lo que describe Alberta, hay una religiosidad en esta comunión con los animales, con los borregos, y nos decía Berta en su trabajo, el hecho de darles un nombre, de generar una apropiación, una relación amistosa con los animales, y en el caso extremo de preferirían venderlas que comérselas. Sí. Y como las mujeres históricamente, quiero llamarle así, como que se apropiaron de una tarea que quiero pensar, como lo señala Berta, que los varones la desdeñaron y que ellas al finalmente configuraron una manera de vivir, una manera de ser, porque las mujeres ahí también se reflejan en una manera de ser de las mujeres indígenas, independientemente del gran aporte económico que dan. Pues queríamos ver la sustentabilidad, ahí está, en esa armonía de la producción de la lana de borrego sin estropear la parte natural, porque se utilizaban incluso piedras, incluso algunas plantitas y algunos insectos para pigmentar la tela. Esa es una manera de entender la sustentabilidad desde la perspectiva de ellos y cómo la parte económica generaba riqueza y la parte social, otorgarle un rol, una participación, dirían los estudiosos de género, era una manera de hacer visibles a las mujeres dentro de la comunidad atendiendo a las borregas. Y así pudiera yo narrarte, dicen que aburriríamos a tu auditorio. Ahorita estoy trabajando con esta niña, con Flor, trabajamos el tema del café. Ahorita me estoy yendo a una parte porque así lo han sugerido los estudiantes, al final yo me voy, no tanto lo que le interese Jordán, sino lo que le interesa a mis estudiantes, porque para mí lo más extraordinario en el ejercicio de ser docente es permitir y favorecer y provocar el talento que traen tus alumnos. Ahorita me estoy inclinando un poco más sobre el tema de impacto ambiental en esta parte educativa con los aerogeneradores, en el caso particular de San Jacinto en Arriaga y en esta parte de la venta en Oaxaca. Esa ahorita es la parte que estoy trabajando, pero a petición de mis estudiantes. Que los quieren anunciar como elementos salvadores y parece que traen muchas consecuencias estas tecnologías supuestamente sustentables o renovables. ¿Qué han encontrado en eso? Mira, y efectivamente, uno tiene que ser lo suficientemente franco, al menos desde la perspectiva ética, la perspectiva moral y científica. Hay muchísimos estudios, no los dice Jordán, de que sí hay impactos negativos, particularmente a los ecosistemas naturales, desde la instalación de un parque eólico. Sí cubrimos una parte de generar estas famosas energías limpias, también hay que decirlo, pero en términos de la sustentabilidad, y como lo acaba de enunciar Mario, mi estudiante, que por cierto la revista científica de la UNAM, Interdisciplina, ahora en el enero del 2022 le va a publicar el artículo, él demostró científicamente cómo el ruido de los aerogeneradores, la propia instalación de los aerogeneradores y las palas impactan particularmente con aves locales. Él hizo un estudio sobre las aves. El zopilote común, por la altura, por sus hábitos de alimentación, tiene altas probabilidades de colisionar con las aspas y definitivamente crear una mortalidad de la región. Por ese lado, pues, es esa investigación que hace y también demuestra él, a través de otros estudios, porque también hay que decirlo,
Este se hace asociado a otras investigaciones. No hay el acceso a los parques eólicos. No hay poder humano que te permita ir a hacer un trabajo de campo. Se le llama trazar tus transectos, cuadricular el área, calculando el diámetro de los ventiladores y la posibilidad en que el cadáver caiga y se puede ir a recoger. No hay esa posibilidad. Entonces, se hicieron a través de estudios, de fotografías, de la oportunidad de tener algunos informantes clave que recogían los cadáveres de estas aves. Pero tenemos que decir, si, y esto va para las empresas eólicas, si tuvieran la oportunidad de mostrarse, de que nosotros no creemos fantasmas, ¿por qué no permitir el acceso, no? Porque hay sugerencias también estratégicas de considerar los periodos de migración de ciertas aves y detener la producción de energía limpia, suspender, dependiendo de la velocidad del viento, también podemos moderar las posibilidades, ahora sí, gestionar la mitigación del riesgo en términos de qué temporada del año, qué velocidad corre el viento y al mismo tiempo tener conocimiento pleno de las aves migratorias, tratándose de este caso de las aves. Y esta investigación, desde luego, muestra también que sí hay un impacto a los ecosistemas, sí hay un daño a los ecosistemas. Aquí la contribución que se busca es encontrar esos equilibrios. Estamos de acuerdo, generar energía limpia, ya no, estoy de acuerdo, si me preguntas de manera personal, no solo disminuir, erradicar los combustibles fósiles. Lo que estamos viviendo hoy en día, estos cambios brutales, ¿sí? Estas olas de calor, este desfase de los periodos de lluvia que afecta, vaya, no solo a las ciudades, particularmente a la agricultura, que en Chiapas no tenemos un historial, grandes hectáreas o sembradíos con sistemas de riego. Es temporal, es lluvia temporal. Bueno, este es un ejercicio para que nos demos cuenta de que las energías limpias, sí, pero busquemos cómo equilibrar para que el impacto sea menor hacia los ecosistemas naturales. Había, hace unos días el INEGI está dando unas conferencias donde hablan de la censos de tecnología, nanotecnología y todo ese tipo de inventos, de investigaciones, y alertaba un poco que ellos están tendiendo a revisar que la investigación salga de la iniciativa privada y las empresas. ¿Quién debe de hacer estas tecnologías? ¿Las universidades, el Estado, las empresas privadas? ¿No puede haber una perversión en los intereses de cada uno? Fíjate que eso es interesante, Cristian. Si hay un objetivo común, compartido, y es precisamente este concepto de lo sustentable que logre armonizar la parte social, la parte económica de la producción y la parte ambiental, creo que sí pudiéramos participar todos. La iniciativa privada, ¿por qué no? La sociedad civil y las instituciones educativas, que son las responsables directas de generar tecnologías, generar conocimiento, pero ya en serio, con el tema del cambio climático. Muchos piensan que es una broma, es un mal chiste, es una moda de cada sexenio. No, independientemente que esté contemplado en el discurso político o en la agenda política de los países, científicamente
está demostrándose que todos estos daños hechos a los ecosistemas naturales estamos sufriendo sus fatales consecuencias. Entonces no es un asunto de expandir el discurso, no, es un asunto de que tomemos conciencia. Por eso retomo mucho el tema de la educación ambiental en la formación de nuestros niños. Desde que yo hice una tesis sobre la inextricable destrucción de la selva lacandona, así lo titulé en los 90. Con eso me titulé porque hice un estudio sobre la selva lacandona en términos del impacto ambiental. Propuse que desde el preescolar a los niños tuvieran le llamé la línea verde, y no por el partido, ni siquiera creo que estaba el partido, aclaro. En el proceso formativo de los niños tienes que integrar esos valores, no solo el conocimiento, esa construcción formativa en su ser para que comprenda y dimensione que el niño está íntimamente vinculado con su entorno natural y que es un asunto formativo, es un asunto que lo debe de llevar en la piel, en los huesos y en su sangre, que él es el planeta, que él es el ecosistema y que todas aquellas acciones de agresión a su entorno, a su espacio natural, es fatal para él mismo. Pero no solo tiene que ser desde esta perspectiva discursiva, sino tiene que ser un asunto interiorizado, construido con un valor, construido con una actitud, una manera y un estilo de ser del niño. Y ese ciudadano, cuando alcance su plenitud, créeme que su concepción va a ser otra. Sí, ya no hay necesidad al estilo de Foucault, hacer las cosas de vigilar y castigar, no. Es un asunto de actuar porque lo tengo hasta en la médula. Yo sí creo mucho en los procesos formativos, creo mucho en el alcance que tiene la educación en la formación de los seres humanos. Si no, fíjate, una vez me quedé espantado, Cristian, y entendí muchas cosas y el alcance de penetración de la cultura, de la formación. Cuando ves a un chico adolescente que entra a una tienda comercial y se estalla y se vuela en pedazos y mata gente, y cuando ves que dicen que para llegar al cielo hay que empedrar el camino con cráneos judíos. ¿Está? ¿Qué nivel? Sectarización. De interiorización de ese concepto. Claro, esa es una parte que está a discusión, ¿no? Y es respetable esas miradas. Pero si entendemos que el ser humano puede modificar sus actitudes, su conducta ante este tema ambiental, bueno, lo formemos desde niño. Hagamos chicos, y he insistido, incluso entre los programas educativos, es uno de mis grandes pleitos, no, que hagas investigación cuando estés en posgrado, no, haz investigación desde que estás en el jardín de niños, construyamos un concepto de cómo generar conocimiento desde que estás en la escuela, en el preescolar, desde que registres y sistematices con palitos, con garabatos, cuántos días se llevó para germinar una semilla, cuántos días se llevó para que naciera un pollito y eclosionara el huevo. Meter en esas dinámicas a los niños para que tengamos ese espíritu científico, esa condición de investigar y generar, de indagar, para construir escenarios más factibles. Y definitivamente, Cristian, todas estas
experiencias, todos estos conocimientos que aportaron y que afortunadamente, lo tengo que decir, tuvimos un gran espacio con UPN, que es la oportunidad de publicar los textos. Ahí están en la página, ahí están para quien lo quiera consultar. Eso es un aporte, eso es construir, eso es formar sujetos. Y mira, me da mucho gusto que ese proceso formativo te haya permitido a ti estar ahorita en un programa también del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, en un doctorado. Así tengo a Flor, así tengo a otros estudiantes, a Mario. Esa es la ruta, pues. Ese es el quehacer nuestro como académicos, como profesores. Y definitivamente ustedes como estudiantes también tienen ese compromiso. Lo que estas generaciones ya no fuimos capaces, por indolencia, por falta de formación o de valores, de ir construyendo un mundo mejor en términos de la sustentabilidad, pues creo que también la estafeta la deben de tomar ustedes y darnos el ejemplo de lo que no fuimos capaces, estas nuevas generaciones. Ahorita tocó un punto interesante. ¿Cuál es la diferencia, porque ahorita que tocaba UPN, y bueno, UPN no tiene una plantilla de profesores, investigadores, de hecho creo que ni la Normal, ni la Mactumatzá, ni ese tipo de escuelas que están formando a los profesores que dan clases a los niños. Y estas otras universidades, UNACH, UNICACH, por ejemplo, que tienen a estos docentes que son Sistema Nacional de Investigadores, que están publicando diario. ¿Qué pasa? Porque hay ese cortocircuito en la educación ambiental, porque parece que los educadores ambientales no están formando a los docentes que van a dar clases a los niños, ¿no? De secundaria, primaria. Fíjate algo que tocaste y ha sido también uno de los puntos a discutir. Nos hemos acostumbrado, al menos tradicionalmente, que la universidad, y estoy de acuerdo con ello, en algunos agregados tal vez, sus tareas sustantivas, la docencia, la investigación, la vinculación y su difusión. ¿Qué ha pasado? Erróneamente, desde la planeación, fíjate bien, desde la planeación de la educación en el país, refiriéndose al nivel de educación superior, han colocado a las normales y a las UPNs nada más en la tarea, sé maestro. Tú vas para docente, enseña bien, conoce sobre todos los métodos didácticos, todas las estrategias didácticas, todos los materiales, todos los recursos para enseñar. Nada más en el rubro de la docencia. Y me he dado la tarea de revisar UPN, la 071. Un solo investigador no tiene. No en el sistema nacional, ¿viste? En el sistema estatal. Y los que están en el sistema nacional, que son contados, y en el sistema estatal, es porque ese proceso lo hicieron en la otra universidad en la cual trabajan. En la cual trabajan. ¿Sí? Si yo tengo un investigador, sí, pero en su nombramiento dice miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, sí, pero de la Universidad Politécnica, de la Universidad... No de la UPN. No dice de la UPN. Fue mi caso. Yo era miembro del sistema estatal, del sistema nacional, pero no por UPN. Era por UNICACH. En términos, llamemos así, de cómo dimensionas la educación para ciertas instituciones de educación superior. ¿Cómo consiguieron las plazas en UPN estos maestros? Me tocó ver maestros que ni maestría tienen, egresados de maestrías Patito, sí, con plazas. ¿Cómo llegaron a la obtención de una plaza existiendo pues todo un sistema de maestrías CONACYT que están formando estos docentes que podrían entrar a cubrir estos espacios? Mira, cuando se forma UPN en Chiapas,
estoy considerando hace más de 30 y tantos años, no tengo exacto el dato, vinieron junto con pegado el programa y las plazas. El PITC te requería por lo menos el grado de maestría, y ahorita sigo teniendo compañeros que incluso ni se quieren ni jubilar y siguen ahí con la licenciatura. Los procesos son diferentes, pues, pero es desde la planeación de la educación superior. Y también tenemos que decir lo otro. Las escuelas normales, por ejemplo, no tienen el apoyo también de las universidades en términos a participar en un proyecto de investigación, en recursos, en la oportunidad de crear el espacio de profesor investigador de tiempo completo. Se le ha visto, te digo, desde la mirada, eres normalista, es docencia. Y como que desvinculamos y no entendemos que también dentro del ejercicio docente se exige la investigación. ¿Sí? Como decía Stenhouse. Entonces, tienes que ser, iba a decir una grosería, investigador de tu misma práctica docente. Pero nunca la vas a reflexionar, nunca la vas a cuestionar, si no tuviste esta oportunidad de entender que el ejercicio docente implica también investigación. Que impulsé, al menos en UPN, a tener una revista científica diversa, arbitrada, para motivar a los chicos de licenciatura y de maestría y meterlo en el abanico de titulación. A ver, ¿me logras colocar un artículo en calidad de enviado para licenciatura, en calidad de aceptado para maestría? Con eso obtienes ya sea el título de licenciatura o el grado en el posgrado, en la maestría. Era una manera también de cómo motivar y acercar. También una amenaza a los profesores que no tenían esta práctica de investigación, ¿no? Una podría ser. Definitivamente, y lo tengo que decir, y ojalá las nuevas generaciones aborden. No querían ni participar como profesores con perfil deseable, PRODEP, porque implicaba en tu evaluación, a ver, este año, ¿cuántas tesis dirigiste? ¿Cuántas publicaciones tienes? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos? Entonces, se amalgamó, las prácticas se sedimentaron de tal modo que los compañeros maestros, también auspiciada por esta misma planeación que te decía, a ejercer simple y llanamente su trabajo docente, su trabajo frente a grupo, preparar sus materiales, preparar sus temas y dar su clase en la medida de sus procesos formativos. Me llamó mucho la atención en la UPN en los 90s, principios del 2000, sí, que hacían publicaciones de poemas y traían eventos de poetas y tú te desconcertaba un poco porque estabas esperando un experto en educación, un psicólogo educativo, un neuropsicólogo ahora que están llegando, sí. No sé, a Roberto Hernández Sampieri, hablando de metodología, sí. Tanta gente, hay un circuito enorme y también de investigadores locales, pero de pronto se volvió como una tertulia literaria, ¿no? Y la educación quedó de un lado. Pero tiene que ver también con los intereses de los propios profesores y profesoras y de quien está al frente. De quien le queda claro, vayan, al menos en UPN, lo tengo que decir lastimosamente, en las unidades, se perdió ese espíritu de universidad. Incluso la misma autoridad, el mismo gobierno, aquí en Chiapas, porque me tocó, casi sí que éramos lo mismo, normales. No, son igual de revoltosos que la UPN, que la normal Matumaxá, la Jacinto Caneca y la UPN, momento. Ellos son un estatus, pero ¿qué pasa? Que también como no hay una visión de la educación superior en Chiapas, tienen arrinconado o arrinconada normativamente a la unidad 071 en un espacio administrativo en educación secundaria. ¿UPN Ajusco realmente no paga la nómina de los profesores? No, lo paga Gobierno del Estado. Gobierno del Estado. Gobierno del Estado. Y definitivamente te tengo que decir
que en el decreto de transferencias, como no hubo, quiero llamarla, la responsabilidad y la inteligencia para colocar UPN en el nivel superior en Chiapas, pues se le dejó ahí como una normal más. ¿Sí? ¿Y cómo funcionó UPN? ¿Y cómo sigue funcionando? Bueno, al menos ahorita ya han perdido muchos estudiantes, ya no hay tantas matrículas. El maestro comisionado. Así se quitó la responsabilidad del Estado para formar a sus profesores y esos profesores que formaban a niños. Como maestro comisionado. Si tenía un maestro con el grado de doctor que daba clases en una escuela primaria, pues mejor lo aprovechábamos en UPN. Era comisionado, pero el día en que la escuela primaria o la secundaria requería a su maestro, se lo llevaba y ahí nos dejaba los grupos tirados. Pero estos posgrados sí eran de calidad o eran posgrados Fíjate, Cristian, y te lo tengo que decir, se iniciaron como posgrados de calidad. Pero al no tener una planta académica que la sustente, que la sostenga en términos de una adscripción, se convirtió en un asunto de emergencias. La materia de metodología de la investigación, bueno, no hay quien lo dé. Los maestros de licenciatura no lo quieren dar y además, aunque lo quieran dar, no tienen el grado, no tienen el perfil. Traemos uno de fuera. Le daba seminario 1 a ese maestro de fuera, ¿sabes qué? Ya no me interesa, tengo otras actividades, y jalabas a otro y fue perdiendo. Pero si revisas su estructura y sobre todo la maestría en educación y diversidad cultural, la maestría en educación media superior y la de básica, sí están estructuradas muy bien. Lo que ha faltado es el empuje, lo que ha faltado es la disposición del Estado de entender la trascendencia que tienen los programas de posgrado en los procesos formativos del profesorado. Ahí vendrá la pregunta, ya que UPN tiene 2 maestrías, ¿no? Por cierto, acaba de salir la convocatoria. Sí. ¿Por qué Chiapas no tiene ninguna maestría o ningún posgrado en educación con CONACYT? No existe. A ver, porque bien lo sabes que las reglas del CONACYT, para que tú puedas tener un programa en el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, necesitas de un cuerpo académico. No hay cuerpo académico mínimo. Necesitas que al menos un investigador, un profesor, pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores para que estos criterios de calidad que exige CONACYT pueda aprobar tu programa. Es decir, si tuviéramos en UPN profesores, investigadores, SNI, 1 por cada línea, tenemos 2 líneas en ese programa, o hay 3 líneas en la de diversidad cultural, hay planeación, hay la de docencia y la de interculturalidad, son 3 líneas. Si tuvieran mínimo un investigador, miembro del Sistema Nacional, adscrito a esa universidad, porque es lo que pide CONACYT, la seguridad y la garantía de que hay profesores adscritos a ese programa y que no lo van a dejar tirado. En ese momento podrías participar con mucha posibilidad de que tu programa educativo quedara instalado en el Sistema Nacional de CONACYT y que, por cierto, hay que reconocerle también esa parte, que no me gusta dar coba, pero hay que reconocerle al presidente, porque fue una iniciativa también de gobierno federal, de incrementar las becas a los jóvenes que están en el Sistema Nacional, y es una beca muy atractiva al chico que le permite solventar sus necesidades económicas y abocarse a su trabajo de investigación. A contramoneda de esos profesores de UPN que hablamos, regresando por ejemplo, a la ingeniería o estas facultades comunicativas, ¿cuál es la responsabilidad de ser un profesor del Sistema Nacional de Investigadores? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es esa gran diferencia? Bueno, tienen que hacer lo que estoy haciendo ahorita contigo. Difusión. Difusión. Es parte de las actividades y en permanente estado de inquietud, le voy a llamar. Y quiero comentarte que, aparte de que es un privilegio,
tener la oportunidad y que tu institución te permita hacer investigación, que te dé los tiempos, que te dé las descargas. Yo le estoy muy agradecido a mi institución, es mi alma mater, UNICACH. Yo soy egresado de la escuela normal, cuando la escuela normal, ICACH, éramos ICACH, ¿sí? Y bueno, por asuntos administrativos se separa, pero mi alma mater, el eslogan que hoy conoces de UNICACH, lo tengo ahí en mi título de profesor normalista. Y las oportunidades son otras, también hay que decirlo. Es decir, las descargas académicas, la oportunidad de hacer investigación, de tener menos horas frente a grupo, te da este chance de hacer la investigación, de estar publicando. Te decía, y tú has sido testigo, de que a mí me interesa mucho, y tú lo viviste, que mis estudiantes publiquen, que ellos vayan primero. Creo que es la función también de todo investigador. Si tú simplemente dejas de dirigir tesis, dejas de hacer el trabajo de difusión, de publicar artículos científicos en revistas indexadas, en revistas en el catálogo de CONACYT, las de alto impacto, pues también pierdes este estatus de investigador, así que es permanente esto. Estás en permanente estado de alerta para estar comprometiéndote con la ciencia, con la investigación. Pero también lo disfrutas, es un gran gusto y te da más gusto cuando ves que en una revista que le pusiste el ojo, te publica y ves la alegría también de tu estudiante, que ves un nombre en un artículo científico. Creo que es de nuestros máximos logros como formadores. Tengo que decirte que también conjugo las dos partes en mi trayectoria formativa como profesor normalista y como profesor formado también en una universidad. Hay ciertas universidades de la UPN que se han salido del riel de Ajusco y se han vuelto estatales, como la de Durango. Sí. Y aparte están entrando estas nuevas universidades Benito Juárez, que están ofertando pues, catedráticos con todos estos perfiles que estamos hablando para que puedan entrar. ¿Cuál es el futuro de la UPN ante estas posibles aristas? Creo que el futuro de UPN, desconozco, no he visto su última reinvención. Sería de mi parte deshonesto darte una opinión sobre el último Congreso Nacional para reinventarse UPN. Y sigo colocando a UPN a nivel nacional porque son de las pocas universidades nacionales que tienen mucho que aportar al país. Pero aquí el talón de Aquiles está precisamente en los estados, en la poca seriedad, le quiero llamar así también, en la poca visión para dimensionar la trascendencia y la importancia de las UPNs en los estados. Hay, al menos en Chiapas, en mi administración y en la última parte que me tocó, fue un taladrar muy complicado de enfrentar a la autoridad y defender a la universidad. Me costó que en varias ocasiones me suspendieran también el salario en calidad de director. ¿Viste? Porque sí la defendí. Y sí les hice saber que gran parte de los profesores del magisterio chiapaneco fueron formados en UPN. Son más de 30 y tantos años que está la UPN ofertando programas de licenciatura y de posgrado. Un programa que sí me lastimó mucho y que se haya quitado
por este asunto también de ignorancia, porque el Estado inmediatamente asoció la demanda en términos del número de plazas. Y lo que no entendieron las autoridades, y no creo que hasta ahorita lo hayan entendido, es que UPN a nivel nacional, sus egresados tienen el chance de participar por una plaza fuera de su propio estado. Pues cuando yo voy con la autoridad, le digo, no se preocupen. Lo que sí no podemos hacer es negarle la oportunidad a los chicos que vienen con una bequita del CONAFE, que están en las comunidades más lejanas y en condiciones más precarias. Bueno, tú te diste cuenta en ese artículo que nos apoyaste. ¿En qué condiciones están esas comunidades? Vaya, no tienen ni luz, menos que les estés pidiendo que se enlacen a una clase virtual. ¿Qué pasó con esta licenciatura en educación primaria y preescolar para el medio indígena? Es que muchísimos jóvenes indígenas, mujeres y chicos egresados de ese nivel de preparatoria, de esa prepa, de ese nivel medio superior, perdieron la oportunidad de tener una licenciatura. Y yo les dije, prefiero un chico egresado de UPN, desempleado si ustedes quieren, con un título en la mano, a que un chico desempleado y sin ningún documento en mano. Claro. Esa licenciatura en educación primaria para el medio indígena hubiese amortiguado muchísimas de las situaciones que tienen hoy en día, y no lo dice Jordán, ahí están los estudios, que son esos jóvenes que no encontraron otro espacio y lamentablemente también muchos de ellos cayeron en la tentación a formar parte de bandas delictivas. El rango de edad de esos jóvenes, ahí están. No hubo un chance, no hubo una oportunidad. Y UPN en esos lugares, y te estoy hablando de Ocosingo, te estoy hablando de Palenque, te estoy hablando de San Cristóbal, te estoy hablando de Jitotol, y así de Las Margaritas, de la Trinitaria, de Comitán. Lográbamos ser como ese espacio de amortiguamiento para estos jóvenes con pocas posibilidades, por su condición económica, por su lengua, ir a una institución pública menos una pagada para formarse. El pretexto, hay muchísima demanda de plazas, así que UPN está, no es cierto, tendrían ellos que, se los dije también, no se vale jugar con los números y las mentiras. Revisen en su catálogo cuántas escuelas particulares forman también para ser profesor. ¿Qué otras instituciones? ¿Qué otras escuelas? No le echen la culpa a UPN. Y la gran ventaja que tiene UPN, considerando incluso hasta la propia UNACH que tiene pedagogía, es que mis chicos, antes de irme firmé 27 actas de examen de chicos que ganaron su plaza en Puebla, en Tabasco, en Veracruz. En otros estados. En otros estados. Qué exitoso. Y le das la oportunidad a esos jóvenes de que tengan una perspectiva, una ilusión de vida diferente a quedar anclados en su comunidad sin posibilidades de formarse. El doctor Jordán fue director de la Universidad Pedagógica Nacional. Un ambiente complicado porque también mucho del personal se ha dedicado más a las asambleas sindicales y la organización que en vez de la investigación en educación que así debiera de ser. Pero bueno, yo recuerdo mucho traerlo a colación, ¿no? Que su hermano es Orantes Alejo, pues, sí. Jugó para candidato a la gobernatura Sí. hace tiempo. Y recuerdo que en un grito desesperado le pidió ayuda para que pues donara un dinero y pudieran ahí hacer la entrada, ¿no? Que fue gratis, fue un donativo. Y creo que hasta le armaron ahí una revuelta, ¿no? Por la construcción. ¿Cómo ha sido esta experiencia de dirigir una universidad tan complicada? Sí, fíjate que eso fue interesante.
Y una experiencia de vida. Un día mi hermano me fue a visitar. ¿Dónde trabajas? Quiero conocer tu escuela, me dice. Y le dije. Y entró precisamente por esa entrada principal, de que eran unas piedras, ¿viste? Era una montaña. Era un voladero que las compañeras maestras preferían dar la vuelta o quitarse las zapatillas para no meterse ahí un severendo porrazo. Entró y se dio cuenta. Y ya al salir me dice, oye, en verdad que es una tristeza. Y le dije, mira hermano, ya fui a INIFECH, ya fui al municipio, te lo voy a construir, te voy a hacer una entrada digna, así de sopetón. Y todavía me dijo, y te lo estoy haciendo ahora que ya no estoy pidiendo el voto a nadie. Ok. ¿Viste? No quiero que vote, pero me da mucha tristeza ver en qué condición. No, para que el rotomartillo se ha hecho pedazos con esas piedras. Y sí, efectivamente, hubieron algunos compañeros de que en una mala información pensaron que era un recurso que lo había dado la Secretaría de Educación y por eso tuvieron este movimiento, pero cuando se dieron cuenta que era una donación de Jesús Alejo, que mandó sus máquinas, que mandó su gente y se había presupuestado tanto y casi él había calculado entre 500, 600 mil, pues yo no recuerdo bien la cantidad, pero el asunto es de que como era era un verdadero, acertijo meter el taladro y encontrar piedra tras piedra, se elevó el precio. Pero dijo, te lo prometí y cuando empeño mi palabra, la cumplo. Y hoy en día, gracias a esa obra del que no es la primera vez, hace unos meses todavía donó un recurso para los planteles de Covach, que están en la calle de la Amargura, para que los chicos tengan un aula digna, lo hizo. Pero sí, tienes razón, pero fue en ese malentendido y cuando vieron de que el recurso no lo estaba dando ninguna institución, porque el hecho también de ser director y estar exigiendo a la autoridad que cumpliera con su misión, que entendieran que UPN no la podían cerrar, que entendieran que los planes y programas de estudio no le puedes mover ni una sola coma, porque lo tengo que decir, una total ignorancia. No, es que este plan de estudio que tiene UPN, a mí no me parece el perfil de egreso. El perfil de ingreso le vamos a modificar los México, ¿no? Son programas nacionales. Sí, claro. Lo que tú tienes es el derecho de operarlos, no de modificarlos. Porque modificar un programa, así le quieras mover una letra, se tiene que llevar a consejo académico, tiene que haber un nivel de discusión académica para modificar algo. No, pero aquí la autoridad pensó que podía hacer y deshacer, en el ánimo de no permitir a ningún chico que estudiara. Imagínate un chavo sale de la prepa y en el primer requisito que le ponen para estudiar a UPN, que tuviera plaza de maestro y que presentara talón de cheque. No, digo, esos absurdos. Entonces, cuando se entera México que tienen que modificar la convocatoria porque había una violación flagrante, ¿sí?, al convenio establecido, al decreto de transferencia. Y lastimosamente a la Secretaría de Educación pues no tenía de asesores que conocieran sobre este tema y le daban otra información. Ahorita que saltamos a hablar un poquito de Orantes Alejo, la luz de los pobres, de su organización, y ahorita que empiezan las corcholatas y todo este movimiento de campaña, ¿cree que vuelva al escenario político? Porque fue muy controversial en su momento, era una persona muy directa, muy frontal, no acostumbrada mucho la gente a alguien tan directo, ¿no? Pues fíjate que quiero tomar la distancia necesaria porque, como bien lo sabes, es mi hermano y lo veo como el ente político. Cuando él en una ocasión se para en tribuna en el Congreso, desde la primera vez que fue diputado, y les dijo, estamos aquí para procurar
a los que menos tienen. Por eso su eslogan, acuérdate que Andrés Manuel tenía primero los pobres, y él tenía la luz de los pobres. Y les dijo, y en un marco de respeto les señaló, en mi caso, primero me hice rico y luego político, ustedes no. Ustedes están haciendo primero político para hacerse rico, está bien, es su derecho. Todo mi salario como diputado lo voy a donar mensualmente para las comunidades, para los municipios más pobres de Chiapas. A ustedes no les pido que hagan eso, pero fijen el porcentaje de su salario que van a donar. El que ustedes quieran, 2%, 1%, 5%, no, y si ponen el 5, el 10, ya me espanto, les digo. ¿Cuántos crees que lo hicieron? No creo que ninguno lo haya hecho. Y en la segunda vez lo hace igual, ¿viste? En ese espíritu de él de ser gobernador, porque él estaba y sigue colocado en esa posición de que Chiapas requiere reinventar el campo, hacer una reingeniería del campo, porque él lo señalaba, no somos un estado que tenga corredores industriales, Sí, claro. No hay industrias. Nuestra fortaleza, nuestro potencial dormido, lo señalaba, es el campo, y ahí le quería apuntar. No, y sonaba descabellado hace las elecciones pasadas, pero ahora el político que tiene más aceptación en el mundo, que es Nayib Bukele, pues él es empresario, ya tenía fortuna y dona todo su sueldo a estancias de beneficencia, ¿no? Y ya no parece tan descabellado, ¿no? La propuesta. Claro, y él lo decía, si llego a ser gobernador, todo mi salario va a ser para la gente. Si yo no quiero gobernar a Chiapas porque me interese tener dinero, no, eso no es el tema. El tema es tampoco generar esta dádiva, es meter a Chiapas con la oportunidad necesaria, con las condiciones de que produzca la gente, que el ciudadano de a pie se sienta honrado y contento, que lo que se pone, lo que disfruta es producto de su trabajo, pero hay que crearle las condiciones. Y él pensaba que la catapulta lo tenía que hacer el campo. Quisiera cerrar con una anécdota de varios compañeros suyos que trabajaron en la Universidad Valle del Grijalva hace muchos años. Y decían que los fines de semana se llenaba de gente. Era raro que hubiera gente con maestría, con doctorado, estaban como empezando. Pero empezó a llegar gente con su traje tradicional indígena de las comunidades. Y la VG en algún momento no supo qué hacer, después reaccionó. Teniendo en cuenta que yo creo que es un precedente, ¿no? Desde esos tiempos que usted ha participado hasta la instancia de UPN y Unicach, ¿realmente ha existido un techo de cristal hacia estos indígenas que están en las periferias de las ciudades, de Chiapas? ¿Sí ha habido esta discriminación? ¿Sí se han mejorado las oportunidades? ¿O esto ha sido mentira y siempre ha habido oportunidades? ¿Cuál es su visión de toda esta historia desde los 80, ¿no? Sí. Fíjate que sí se han modificado un poco las percepciones. Y regreso de nuevo. ¿Cómo nos hemos educado culturalmente? Los procesos, yo nunca estuve de acuerdo. Si me preguntas, puedo estar equivocado. De las universidades interculturales y se empezaron a llenar de indígenas. En ese malentendido de la interculturalidad. El concepto de universidad es más amplio. Y son las universidades las que se deben, moral, ética y académicamente, reinventarse para poder atender a la diversidad. Solo en esa sintonía podemos entendernos y
mirarse en el otro, así como decía Levinas, la oportunidad de construirme en el otro, entendiendo esta plurietnicidad, estas diferentes identidades, trascender. Y gran parte de esta condición lo debe de ejercer la escuela. Y cuando hablo de la escuela me refiero en todos los niveles educativos. Sí. Nos hace falta mucho caminar en dimensionar el valor de nuestras culturas. Que tal vez habrá otra oportunidad de revisar las famosas epistemologías del sur, de recuperar estos saberes. Sí, cómo no. Que son parte de lo que tú estás señalando. Y sigo pensando que necesitamos hacer cambios profundos. Y este concepto incluso de nos vamos a integrar, como que también al mismo tiempo le estás reconociendo que no lo quieres integrar. Hay una edad ahí, sí, ¿no? Sí. Aquí es un asunto de configurar un nuevo sistema educativo. Estoy revisando, ojalá tengamos chance también de hablar de la nueva escuela mexicana. Y cómo podemos recuperar estos saberes locales, revalorar nuestra propia cultura, hacer este ejercicio de remirarnos para comprendernos en la dimensión del otro, y como cuando iniciamos con el concepto de sustentabilidad, si no hay ese nivel de pertinencia, de resultado en la parte social, todo lo demás se constituye en una demagogia. Ok. Bueno, pues cerremos con esa petición que nos hizo. De 2 a 3 meses ahora, se hacen los libros a un lado, se pone la palabra crítico, que bueno, habrá que analizar eso. ¿Cómo ve la nueva escuela mexicana planteada en el proyecto de la Cuarta Transformación? Y entró tarde también, ¿no? Sí. Hay un asunto toral y que lo vamos a discutir. Es casi en automático rechazar toda la perspectiva de entender el conocimiento humano a partir de la racionalidad, es decir, a partir de los grandes conceptos de la modernidad, y como que se le pega un empujón, y yo creo que tendríamos que irnos con más calma. Es decir, no podemos desdeñar de tajo lo que la modernidad favoreció también. Sí, claro. Esa sería la parte de revisar, esta negación casi en automático de la racionalidad, es decir, utilizar la razón, esta regularidad empírica, el conocimiento científico para entender el mundo. No lo podemos de tajo, habría que irnos con cuidado. ¿Sí? ¿Qué recupera la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es su visión? Y esto exige un análisis más profundo, le quiero llamar así, incluso pudiéramos plantearlo desde varias aristas, para entenderlo como un ejercicio en el poder, una nueva cultura ideológica, hasta donde estos contenidos efectivamente se configuran en lo que se tiene como conocimiento, como ciencia, como verdad, como desarrollo, como vida misma. Ok. Vamos a tener que armar otro debate, porque eso tiene mucho aparte, porque está operando apenas, ¿no? Y tiene muy poco. Va en fase de construcción. Te hago un adelanto. La famosa APO, la de Oaxaca, tiene otra mirada, ahora sí, diría al estilo de Andrés Manuel, tienen otros datos de la nueva escuela mexicana. Ellos tienen una propuesta alternativa. Y ahí también dejamos un punto pendiente, ¿no? Porque están las escuelas altamiranistas, el proyecto alternativo democrático del sindicato en Chiapas, la APO,
híjole, nos va a quedar ahí Sí. como una hora para platicar. Bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, Cristian. Querido auditorio, muchísimas gracias por visitarnos. Doctor Jordán Orantes Albores, investigador, Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Revísenlo, tiene varias publicaciones, un goglazo y ahí van a ver. Y bueno, la más reciente, la de los aerogeneradores y cómo está impactando en el medio ambiente. Las energías renovables parece que no, tienen diferentes caras. Pásenla bien, bye bye. Gracias, hasta luego y gracias, Cristian.